Estamos con Lucas Sáenz, abogado especialista en derechos del consumidor. ¿Cómo estás, Lucas? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Renata. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, un gusto que estés nuevamente con nosotros, sobre todo porque tratamos siempre temas muy importantes que tienen que ver con los derechos, ¿no? Que tenemos como consumidores. Bueno, mucho trabajo, por eso no te teníamos con nosotros, ¿no? Exactamente, hablando un poquito de lo que son los derechos de los consumidores con un poco de la actualidad, estas noticias que hemos tenido últimamente y que ha dado mucho que hablar, como todos los temas que tratamos nosotros que tienen mucha repercusión en redes sociales, en organismos, en asociaciones. Así que bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poco de... que tiene que ver con el contrato de alquiler y con esto nuevo, ¿no? Que la comisión ahora la paga el locatario. Exactamente. Bueno, a ver... el tema a tratar es, como bien decís, Renata, el tema de una reforma que se hizo sobre la ley de locaciones urbanas. Recordemos, a ver, la ley de locaciones urbanas es aquella que tiene por objeto regular en los contratos locativos, ¿sí? Bien. Esta sanción de esta reforma que hay aplica solo para Capital Federal. Así que, primero que nada, debemos circunscribir el ámbito de actuación. Nada más que para Capital Federal esto nada más se reguló en la legislatura porteña y es de aplicación. En realidad no es una reforma, sino que es la sanción de un proyecto de ley. Por ahora está sancionada, sí, pero todavía no tiene eficacia porque no se publicó en el boletín oficial. Cuando se publique va a tener eficacia. Bien. Pero bueno, esto es una ley, ¿no es cierto?, que tiene por objeto modificar algunas cuestiones y regular otras sobre los contratos locativos, ¿sí? Los contratos de alquiler, ¿sí? Como le llamamos nosotros. El contrato de alquiler. ¿Particular para casa o para locales también? Con destino vivienda y con destino comercial. Bien. Y más que nada, como importante de esta cuestión, el objeto ¿cuál fue? Promover alguna reforma y corregir algunas que otras desviaciones, porque se detecta, ¿no es cierto?, que al final quien alquila, vamos a hablar en los conceptos que vamos a mencionar, van a ser el de uso común, el que usamos nosotros a diario. No vamos a hablar de locatario y locador, sino que vamos a hacer referencia a quien alquila y quien pone la propiedad en alquiler, ¿no es cierto? El propietario y quien alquila. Sí, porque después se confunde. Porque después se confunde, si lo entendemos bien todos. Bien. Entonces, ¿cómo era antes primero? Cuando vos te querías alquilarme una casa. ¿Qué tenía que pagar yo como iba a alquilar? Vos ibas a la inmobiliaria, consultabas por una propiedad que estabas interesado y tenías que pagar, ¿no es cierto? En el caso de que quieras cerrar y decís, bueno, sí, me sirve y el valor del alquiler del contrato locativo, el valor me sirve, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo seguimos? Hay que pagar informes, oficios de informes, en ese caso informes personales para ver si tenemos solvencia, ¿no es cierto?, para el contrato locativo, si tenemos garantía hipotecaria o propietaria, ¿no es cierto?, que son informes que se piden al registro de la propiedad, y todos esos informes teníamos que cargar. ¿Quién los paga? Nosotros. Los que alquilábamos teníamos que cargar con esos gastos. Bien. Y no obstante eso, además, para lo más importante y que es lo que da que hablar en esta reforma de la que estamos hablando, en esta sanción de esta ley, es que teníamos que cargar con los costos de las comisiones que se llevan las inmobiliarias, ¿no es cierto?, al momento de hacer un contrato de locación. Bien, entonces, en vez de depósito. Y que no tenían tope. Entonces, lo que se habla ahora es de un monto máximo, un porcentaje máximo de comisión, que es el 4.15% ¿no sobre... era un mes de alquiler? El 4.15. Bien. El 4.15 es el porcentaje del total del contrato que se puede cobrar de comisión, el porcentaje máximo, ¿sí? Por eso te daba un mes de alquiler. Sí, y ese porcentaje anteriormente se lo cobraban a quien alquilaba la propiedad, a quien iba a alquilar, no al propietario. Bien, entonces, hubo un momento que se lo cobraban a los dos. Claro, entonces imagínate, eso depende, si lo que se acuerda es que se paguen por mitades, bueno, bien, pero se acordaba eso, pero era excepcional. Nunca un mes de alquiler para cada uno. No, eso era muy excepcional. La mayoría de los casos, Renata, siempre quien iba a alquilar la propiedad cargaba con los gastos de las comisiones de la inmobiliaria, el mes de depósito y el mes por adelantado de entrada en la propiedad. Más los gastos de los informes, claro. Y más los gastos de los informes. Necesitabas 30.000, 40.000 pesos. Bueno, hoy por hoy se hace tan oneroso esto
que se vio la posibilidad de que este cargo de las comisiones, estos conceptos que se pagan, corran por cuenta del propietario, ¿no es cierto? Que es el que está en principio en condición de poder afrontar esos costos máxime, ¿no es cierto? Cuando él es el que hace un provecho directo de esos gastos, de esa comisión que cobra la inmobiliaria, porque la inmobiliaria es la que ofrece la propiedad, ¿no es cierto? Entonces ahora el propietario tiene que pagar esto es solo en capital, pero después más adelante no quita que se extienda a todos lados, ¿no? No, a ver, esto es solo en capital por ahora. Y cuando se publique la ley, todavía no está publicada. Desde el momento en que se publica, ahí comienza a tener efectos, ¿sí? Cuando se publique, lo que se va a destinar y lo que se va a estipular, como dice la ley, es que estas comisiones las paga el propietario, ¿sí? Ya se empezó a hablar igual, Renata. Sí, ¿qué dicen las inmobiliarias? Claro. Porque también echa la trampa, hay como, sí, ¿qué se dice? Y bueno, vos imaginate los que... Los propietarios no están para nada contentos, ya lo sabemos. Vos imaginate que los propietarios no están contentos para nada. Y las inmobiliarias también pusieron el grito en el cielo y el llamado a atención. ¿Las inmobiliarias por qué pusieron el grito en el cielo? Y porque las inmobiliarias ven que, o sea, el cliente de las inmobiliarias no es quien va en busca de una propiedad para alquilar, sino quien le trae una propiedad para que ellos la administren y la pongan en el mercado. Bien. Y las inmobiliarias ven, ¿no es cierto?, ¿que se hace de manera independiente con esto ahora? No, lo que ven las inmobiliarias es que de alguna manera, si el propietario tiene que cargar con esos costos de las comisiones y demás, van a tener cierta negociación con las inmobiliarias y entienden que se va a ver reducido la oferta de los contratos de las propiedades, ofertarlas para alquilar, ¿no es cierto? Entienden que se va a ver reducido por este costo. Yo no creo, la verdad, que se vea reducido, o sea, uno no va a dejar de poner la propiedad en alquiler porque tenga que cargar con una comisión, ¿no es cierto? Uno de los argumentos por ahí más reales que están planteando es que, en definitiva, el propietario va a cargar y trasladar los costos al alquiler. Los costos de la comisión lo van a trasladar al alquiler. Y vos no lo vas a saber nunca, porque si te lo pone gradualmente por mes... No, vos en ese caso no, la verdad que no los vas a poder estipular o fijar. Sí, no vas a pagar ningún costo de comisión real, porque la verdad que va a estar encubierto, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, tendrá que ver de qué manera el propietario lo plasma en algún contrato con la inmobiliaria, este pago de comisiones. Hay que ver de qué manera lo acuerdan, porque en definitiva, suponte que el propietario se lo traslada al que va a alquilar, ¿no es cierto? En el precio. Precio de la locación se lo pone ahí encubierto, ¿sí? Bueno, pero de alguna manera tiene que gestionarlo con la inmobiliaria el pago de las comisiones. Bien. Y la inmobiliaria tiene que darle una factura y demás cuestiones. No nos olvidemos que los contratos tienen que estar sellados y tienen que pagar un gasto de sellado. Y ese gasto de sellado va a caer, lamentablemente, también sobre el monto total del contrato. O sea que ¿Cómo es hasta ahora? Acá y todo se le busca la vuelta para que todo recaiga en el que alquila. Sí, en realidad lo que pretende esta ley es que quien alquile la propiedad no cargue con todos estos gastos. Esa es la finalidad. No tenga que pagar la comisión y por sobre todo, como están los alquileres hoy por hoy, no tenga que salir a desembolsar, porque no lo tiene de hecho, como bien decías, Renata, 40, 50 mil pesos para pagar el mes de depósito, las comisiones, el mes de entrada, el primer mes, por adelantado. No cuenta con ese dinero. ¿No tendría que ser de los dos? Está bien que sea por parte del que alquila, pero en su momento no tendría que haber sido siempre mitad cada uno, porque los dos están haciendo un negocio, el que alquila y el que pone su vivienda en alquiler. Sí, es una posibilidad esa, Renata. Es una posibilidad. Porque visto de las dos maneras, es como que los dos también están haciendo negocio. Está bien que mudarte se ven beneficiadas las dos partes. Las dos partes se ven beneficiadas. Las dos partes se ven beneficiadas y de esta manera no damos lugar a esto que vos planteás, de que no le trasladen al que va a alquilar la propiedad estas comisiones encubiertas en el precio de la locación, porque también si no nos veríamos perjudicados, ¿no es cierto? Sí. Entonces la idea precisamente es esa, tratar de buscar un punto. Aquí lo que se sancionó precisamente es que las comisiones las tiene que pagar el propietario.
El inquilino no tiene que pagar ninguna comisión. Bueno, esperemos que se cumpla así. Es lo que se sancionó y probablemente esto tenga repercusiones a nivel provincial. Y también existe alguna base regulatoria para lo que es la provincia, y por qué no se puede llegar a hablar de alguna regulación también a nivel nacional que involucre a todas las relaciones locativas que tenemos en la Argentina, ¿no es cierto? Bueno, tengo preguntas que tienen que ver, por supuesto, con este tema. ¿Qué hacer si la inmobiliaria quiere cobrar más de un mes de comisión? Bueno, al inquilino, en este caso acá, porque todavía esto que estamos hablando no aplica. No nos afecta. Exacto. Entonces, ¿qué pasa cuando la inmobiliaria quiere cobrar más de un mes? ¿Hay inmobiliarias que quieren cobrar más de un mes? Sí, hay inmobiliarias que quieren cobrar más de un mes, que hay montos que no sabemos a qué se deben. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Y tampoco nos practican una liquidación. Bueno, te olvides, Renata, que todo servicio, ¿no es cierto?, que presta un profesional, en este caso de la actividad inmobiliaria y demás, con matrícula habilitante, tiene que expedir, ¿no es cierto?, una factura por los servicios que presta y los conceptos que integran las comisiones que están cobrando, por gestión de alquiler, redacción de contratos, etcétera. Tiene que estar todo detallado. La administración, ¿no es cierto?, porque hay inmobiliarias que también se encargan de la administración mensual y de cobrar. Ahí hago un paréntesis. No es obligatorio que vos quieras, como propietario, como inquilino, seguir trabajando con la inmobiliaria. Vos podés hacerlo particularmente después del cobro mensual, ¿no? Sí, en realidad vos... No te pueden obligar. No, en realidad quien se encarga de la administración, si el contrato así lo dice, es una inmobiliaria determinada. Nosotros tenemos que ir y abonar, suponte, porque está fijado en el contrato, en esa inmobiliaria. Lo que no tenemos que hacer nosotros es cargar con los gastos que implica la administración. Claro. Una administración puede... Eso que lo paga el dueño de la propiedad. Eso lo tiene que pagar el propietario. Son otros de los conceptos que están estipulados en esta ley, que son a cargo del propietario. Nosotros no tenemos que abonarlos. Hoy por hoy podemos llegar a hablar acá en Tandil de 500, 600 pesos por la administración mensual. Claro, bien. Bueno, entonces el tema de poder cobrar 2 meses de comisión. Me preguntabas si pueden cobrar el monto que quieran. Suponte, no. Está estipulado esto en esta ley que salió en la capital federal. Reitero, esto no nos aplica. Nosotros todavía, por ahora. ¿Y qué? ¿Ahora se pueden abusar acá? No, tienen también un tope que rige en otra normativa y que también el límite es el 4.15%, ¿sí? Bien. Ese porcentaje no lo pueden superar, ¿sí? Lo que pasa es que, hay un desconocimiento también, Renata, de las normas que imperan y que regulan esta actividad y que lamentablemente la gente desconoce y incurren en el pago de conceptos indebidos, que es lo que se llama, ¿no es cierto? Terminamos abonando o pagando comisiones que no están detalladas, no nos libran una factura. Y también con la necesidad de que te tenés que mudar, que esto, que el otro, uno termina echando la cabeza. Si tuviéramos, por ejemplo, si tuviéramos esta normativa nueva de aplicación aquí en Tandil, lo que recomendamos es que abonen ese concepto que le está reclamando la inmobiliaria y después repitan ese concepto por cobros indebidos o en su caso por el beneficio que han obtenido los propietarios. Repitan esa suma contra el propietario, ¿sí? Repetir significa cóbrenle, inicien alguna acción, intimen por carta o documento al propietario para que les abone esa suma que ustedes le pagaron a la inmobiliaria. Y de última, después el propietario arreglará con la inmobiliaria como quiera. Exacto. Bueno, nos vamos a una pausa y volvemos porque todavía me quedaron muchas preguntas que tienen que ver con esto y vamos a tratar, por supuesto, el tema muy importante que es el gas y la luz. Exacto. Que se viene con aumentos y con cosas raras, ¿no? Que nos mortifican porque no sabemos para dónde disparar. Exacto, no te vayas, Lucas. No. Enseguida volvemos, pausa. Seguimos con Lucas Sáenz, abogado especialista en derechos del consumidor. Bueno, Lucas, seguimos con estas preguntas muy importantes que tienen que ver con los alquileres. ¿Conviene certificar firmas? ¿Quién paga los gastos? Bien. Bueno, respecto a la certificación de firmas, Renata, esto es en un claro beneficio al propietario, ¿no es cierto? Sí. Que a través de la certificación, si llegara a haber algún incumplimiento, puede iniciar una acción más efectiva, más rápida, más eficaz, porque no hay que citar a reconocer la firma, a ver a quién le pertenece cada firma. Entonces, esa certificación, que es en beneficio, reitero, del propietario, también debe correr él con el pago, con los gastos exclusivamente. ¿Y quién lo pagaba antes? Y antes, generalmente, depende, porque lo acordaban.
Claro, por ahí mitad y mitad. Acá tengo que reconocerte que en algunos casos se pagaba mitad mitad, pero sí había otros en los que terminaba corriendo quien alquilaba la propiedad con todos los gastos. Y entre ellos estaban los gastos del escribano por la certificación de firmas. Claro. En la mayoría, te digo. Pero a veces encontrábamos algún propietario que decía, bueno, esto me hago cargo yo, lo pagamos mitad mitad. Bien, a tener en cuenta eso. Cuando me dan las llaves noto que las puertas no cierran bien, que hay humedad, que hay un montón de problemas. Bueno, tener en cuenta eso y considerar lo siguiente. A ver, viste que cuando tenemos un contrato de locación suele decir generalmente esta leyenda que se inserta que dice que la propiedad se recibe en el estado en el que se encuentra, en buen estado de conservación, etcétera, etcétera. Sí. Bien, eso implica que cuando nosotros recibimos la propiedad, vamos y nos encontramos con este tipo de cuestiones, por ejemplo, la puerta no cierra y demás, ¿qué es lo que conviene, Renata? Dejar en un acta, ¿no es cierto?, agarrar una hoja de papel para que se entienda y dejar asentado que tomaste posesión de la propiedad y te percataste de que la puerta no cerraba bien. O que había algún que otro desperfecto en la propiedad y automáticamente enseguida notificarle al propietario y a la inmobiliaria de esta situación. Entonces, ¿cómo lo notificamos? Hacemos una copia por duplicado, ¿no es cierto?, de esto que manifestamos que presenta un vicio a la puerta porque tiene humedad, no cierra bien. Lo escribimos en una hoja por duplicado y se lo hacemos firmar a la inmobiliaria y al propietario, que nos firmen una copia donde le notificamos, ¿no es cierto? Sí. De buena manera, vamos y le decimos, che, mirá. Claro, para que no nos culpen a nosotros después. Exactamente, cuando le entreguemos la propiedad, cuando termine a los 2 años la propiedad y se la entreguemos, no nos digan, che, pero pará, la puerta mira cómo está. No, yo te avisé, ni bien entré, ¿te acordás? Acá tenés el papel. Igual en el detalle del contrato, si nosotros ya vimos, porque supuestamente entramos a ver lo que vamos a alquilar o no, y hay humedad y todo, se puede poner en el contrato, la propiedad se entrega con humedad en tal pared, con el vidrio roto, con la cocina. Es que en realidad, Renata, tiene que estar todo ese detalle. Pero lo que suele pasar a veces, ya que te pones con esa cuestión, es que nosotros entramos a la propiedad y está recién pintada, impecable y todo, y al mes aparece explotan las paredes. Está como maquillado. Claro, explotan las paredes de humedad. Entonces no nos tenemos que dormir con eso, porque hay un montón de casos. Uno sabe la cantidad de gente que está con este tema de la humedad. Entonces sirve esto al mes que aparecen, hacer esto que vos decís, igual al mes sirve. Independientemente de si es al día en el que entramos a la propiedad, al mes, a los 6 meses, a los 7 meses, cualquier cuestión que tengamos, es importante que le notifiquemos inmediatamente a la inmobiliaria y al propietario. Siempre. Y si notificamos alguna cuestión importante, como puede ser la humedad, como me planteas vos, humedad en paredes, y es grave la humedad que hay, que tornan imposible continuar con la locación, seguir viviendo ahí significa esto, ahí lamentablemente, o sea, Renata, ahí hay que ponerse firmes, carta, documento, y notificar de esta causal de humedad. Bien, tengo esto. Tengo que hacer las reparaciones porque hay tanta humedad que no puedo vivir y me hace mal a los pulmones, tengo asma o es lo que pasa, Renata, siempre. ¿Puedo descontarle del alquiler si no me dan bolilla, si no, ya le mandé carta, documento, Bien, bueno, a ver, acá hay una cuestión que esto se dirime, es decir, esto se resuelve en base a antecedentes jurisprudenciales. Esto quiere decir que tenemos algunas sentencias de lo que han dicho algunos jueces en algunos casos, y en algunos casos dicen una cosa, en otros casos dicen otra. Es una línea muy finita la que hay que medir con este tipo de cuestiones. Entonces, para resumir, tengamos en cuenta lo siguiente. Cuando tenemos que hacer alguna reparación urgente, inmediata y demás, urgente me refiero la cocina, por ejemplo, o el termotanque. Esto es una reparación que no funciona. Esto es una reparación urgente inmediata. Entonces, ¿qué hacemos ahí? No hace falta que notifiquemos por carta documento a la inmobiliaria o al propietario de que tenemos que arreglarlo, ¿sí? No hace falta. Podemos llamar a un plomero y que arregle el termotanque. Podemos llamar a un plomero en forma inmediata y que lo arregle, porque aparte es necesario eso. Y después se lo podemos notificarle al propietario de la inmobiliaria de que incurrimos en ese gasto y que lo vamos a descontar, por ejemplo, del alquiler. Pero esto cuando es sumamente, Renata, mirá, lo agarramos entre comillas, sumamente indispensable, algo de suma urgencia, Bien.
Ahora. Sí, porque después el gasista tiene que ser matriculado. Sí, hay muchas cosas que legalmente por ahí después hay un inconveniente y quién corre con yo lo que sugiero es que en todos los casos se hable siempre. Siempre, previo a hacer una reforma o arreglar algo o denunciar cualquier cuestión o desembolsar algo, siempre hay que mandar una carta de documento previamente. Siempre. Es lo que recomiendo yo. Es lo que nos da una seguridad casi absoluta para continuar haciendo bien las cosas y después no quedarnos con un tema que nos puede causar un problema a nosotros. Sí. Ojo, porque no podemos descontar del alquiler esa suma que nos costó, por ejemplo, reparar las paredes de humedad, porque no nos dieron bolilla. Ojo con eso, Claro. Sí, para prestar mucha atención. Bien, hay que mandar carta documento, Renata. Sí. Y después de la carta documento, si no nos dan bolilla, depende qué tipo de reforma hay que hacer, la podemos descontar. Ojo, bien, no todas. Consulten siempre con un asesor de confianza suyo para cuestiones de para no evitar de locaciones, porque esto trae infinidad de problemas, Renata. Bien, otra que puede traer problemas. Sí. ¿Puedo hacer reformas que tengan que ver con la estructura del departamento, de la casa, ya sea muebles de la cocina que están empotrados, correr el termotanque, correr la cocina, cosas que no me pertenecen, claro, por así sí. decirlo? Bueno, por principio general, todo tipo de reformas siempre se tienen que dar aviso al propietario, siempre. Poner una pared donde yo quiero. No, siempre al propietario hay que dar aviso, ¿sí? Notificación fehaciente también con esto. Damos aviso de que queremos hacer determinada reforma. Y atención, las reformas, por principio general, quedan en propiedad del dueño de la propiedad, ¿no es cierto? El propietario, para ser redundante. Sí. Él es el que va a tener la propiedad de esas reformas y no podemos llevármela. No podemos cobrárselas después, claro, de alguna manera, descontárselo, no existe. Sí, lo que podemos hacer es alguna especie de acuerdo previo, si hay buena predisposición. Claro, si le sirve tener exactamente, un balcón vidriado. Colocar un aire acondicionado, claro, por ejemplo. Bueno, pero el aire acondicionado me lo puedo llevar y no le tapo el agujerito que hice. Exacto, pero cambios drásticos. Ojo, si te da la autorización de colocar el aire acondicionado, tenés que pedir la autorización. Y él también tiene que tener un motivo fundado para decirte que no. Exacto. Bien. Por ejemplo, el balcón, viste que a veces la gente quiere cerrar con vidrio. Sí. Bueno, eso no me puedo andar después llevando los vidrios. No podés, eso ya se lo dejás, pero vos asumiste el costo de lo que significa, porque el propietario te va a decir, no, mira, yo no quiero hacer esa reforma. Sí. Si querés, hacela vos y quedará después. Bueno. Y sí. Bueno, vamos con otra. El dueño me quiere hacer pagar las expensas extraordinarias, el ABL. Sí. Todo. Es común. Bueno, tengan en cuenta lo siguiente. A ver. Los impuestos municipales, y claro. Sí, el alumbrado barrio de limpieza. Bueno, a ver. Acá el principio general es que quien alquila la propiedad, ¿no es cierto?, tiene que cargar con los gastos de las expensas ordinarias. Las expensas ordinarias, tengan en cuenta que son aquellas que tienen por objeto juntar el dinero para pagar el sueldo del encargado, los gastos de luz comunes del edificio o de gas, suponte que tengan una conexión común o mantengan calderas, ¿viste? Y todo ese tipo de cuestiones. Bueno, esos son gastos ordinarios generalmente. Bien. Y esos gastos ordinarios corren por cuenta nuestra. Bien. No así los gastos que deriven de expensas extraordinarias. Expensas extraordinarias son, suponte, alguna reparación extraordinaria, alguna reforma o modificación extraordinaria. Se rompió un tanque de agua, claro, hay que cambiarlo. Que no sea lo común, que no sea lo que suele pasar cotidianamente. Pintar todo el edificio. Exactamente, y eso implica un gasto, pintar los edificios, implica un gasto enorme. Entonces las expensas extraordinarias se te disparan. Eso no lo tiene que pagar el inquilino. Bien, a ver, el tema es principio general, Renata. Lo que manda y lo que dicta la buena fe de las partes es que nosotros como inquilinos, como decís, que vamos a alquilar una propiedad, paguemos las expensas ordinarias, nada más. Y el propietario tiene que pagar expensas extraordinarias y impuestos municipales y demás. Bien. Ahora, como el contrato es la voluntad de las partes, como dice el código, lo que manifiestan en un papel, si las partes acordaron de que el inquilino va a correr con el gasto de expensas ordinarias y extraordinarias, lamentablemente ahí vamos a tener que pagarlas
ambas expensas y no podemos decir nada porque lo dice el pero contrato. No es justo. Bueno, pero lo dice el contrato. Y ojo, yo te entiendo, Renata. Entiendo el enojo que te da todo esto. Pero la ley solamente prohíbe, por ejemplo, cargarle al inquilino los gastos de las comisiones, como ya nombramos hoy y como dijimos. Sí. Pero nada dice de esto sobre gastos adicionales o cotidianos que tengamos por expensas ordinarias, extraordinarias, alumbrado, barrido de limpieza, impuestos municipales, etcétera. Entonces eso sí lo pueden acordar entre las partes. Claro. Y ahí, bueno, tendremos que negociarlo y decirle al propietario, bueno, yo te pago el tanque, cuando me voy me llevo un poco de tanque porque se lo pago y se lo pongo al otro edificio. Sí, o le pintamos de nuevo todas las paredes. Claro, no, hay cosas que no son justas. Tengo, bueno, el último y pasamos a otro tema, se rompió la cocina, el calefón y bueno, esto yo lo hablamos, si el dueño no los arregla, puedo hacer algo, ya lo hablamos. Sí, eso, tenemos que mandarle carta documento, Renata. Bien, vamos a pasar a otro tema también, justo o injusto, seguimos con lo mismo. Y con todos estos aumentos que hemos tenido, bueno, ni hablar de que es justo o que es injusto. El tema del gas. Sí. ¿Qué es esto de que ahora se va a poder pagar este mes en 4 cuotas? Bueno, esto es una resolución, todavía no está firme tampoco, así que vamos a tener que esperar de qué manera lo impacta, ¿no es cierto? Cómo lo llevan adelante, cómo lo llevan a cabo. Y tiene por objeto, como bien decís, Renata, pagar la factura de gas en 4 cuotas, ¿sí? Aquellos que ya hemos empezado a recibir las facturas de gas, nos hemos llevado una sorpresa tremenda, Renata. Hay aumentos muy importantes, más del doble alcanzan, ¿no es cierto? Pero la verdad que representan sumas muy importantes, Renata. Cuesta muchísimo abonar una factura de gas, que es un servicio... Está pagando 200 y pico a 1000 y pico, 1000 pesos en algunos casos. Pero aparte hablamos, Renata, de un servicio esencial en una fecha, en un momento muy importante, como en Tandil, por ejemplo, las temperaturas son muy bajas y no podemos no contar, ¿no es cierto?, con la calefacción de la casa. Claro. Y eso que estamos como zona... como Bahía Blanca, ¿no? Categorizados. Imagínate si... Sí, lo que pasa es que ojo con eso, porque eso da mucho para hablar y que en algún momento vamos a tocarlo, porque lo que se hizo es establecer diferentes categorías, ¿no es cierto?, con estas reformas que se han hecho y demás, y aquellos que lograban, y acá está el quid de la cuestión, aquellos que lograban consumir un poquito menos de gas y se bajaban de la categoría, les iba a salir mucho más barato. Fantástico. El tema es que me traigan uno, por favor, pido, que haya logrado bajarse de categoría. No. Porque son categorías encima que han puesto franjas entre categoría y categoría muy finitas. Entonces yo les pido que me traigan, por favor, sinceramente, que me traigan uno que logró bajarse de la categoría residencial 3-4 a residencial 3, suponte. No, olvídate. Por favor, si me lo traen, la verdad, yo lo felicito. Nadie ha podido... recategorizarse y bajar el costo de la factura. Por ende, hemos tenido facturas que, como decís vos, de pagar 300 pesos, 400 pesos, nos han venido 1500. Y si vos te pones a pensar a fin de mes, sumás 1500 de acá, 1500 de allá. No estoy discutiendo si está bien o mal, Renata. No, eso es otro tema que ya lo pasamos. Dejémoslo en el pasado. Yo estoy diciendo y estoy hablando sobre lo que representa para el bolsillo de cualquier trabajador hoy por hoy abonar no solo la factura de gas por 1400, la factura de luz, el teléfono, obras sociales, prepaga, colegio, sumemos transporte, empezamos a sumar todo y bueno. Para que nos deprimimos. Bolsillos de payaso tenemos, ¿no es cierto? Como pero vamos de un paso a la vez. El gas. Y respecto del gas, este pago en cuotas, ¿no es cierto? En 4 cuotas. En 4 cuotas. A mí me explicaste algo afuera, porque yo le voy a contar a la gente, porque esta duda nos va a surgir a todos. Veníamos pagando ya en 2 cuotas, lo cual yo te dije, bueno, un mes pagamos, me vino 800, bueno, pagué un mes 400, pero el otro mes pagué esos 400 con la otra de 800 dividido en 400, así que un mes vengo pagando 800, no le zafo. Un mes un poquito y otro mes todo junto. Estos 4 meses... Me va a pasar lo mismo, fue mi pregunta fuera de cámara. Me gustó tu respuesta. Bueno, el tema es así. Me dio optimismo. Primero que nada, a favor nuestro importante es que estos 4 meses en el que nos van a financiar la factura es sin interés. Entonces está bueno, aprovechémoslo. No paguemos, para aquellos que pueden, pagarla de una sola vez, que lo hagan si quieren.
Pero si podemos, hagámoslo en 4 cuotas. Para el que puede ayuda a lo que no podemos. Claro, bueno, son sin interés. Entonces no significa que vamos a terminar pagando más si lo hacemos en esas 4 cuotas. Entonces eso es importante. ¿Estamos? No tenemos la necesidad de salir a pagarlo todo de una porque si no nos va a salir más caro, no existe eso, no. Si quieren, la pagamos en 4 cuotas. ¿Y de qué manera y por qué es importante? Con la pregunta que me hacías, Renata. Al dividirlo en 4, dividir el pago total, suponte 2.000 pesos porque de la factura. este mes va a ser el más alto, ¿no? De uso de gas por el tema de la calefacción. Son las franjas temporales en los que en el invierno, ¿no es cierto? Y esta factura es por ende una de las más altas que nos va a venir. De consumo. Bien. Entonces, suponte que nos vengan 2.000 pesos, que no estamos lejos. Suponte que nos vengan madera, todo junto. Suponte que nos vengan 2.000 pesos. Bueno, ¿cómo se va a pagar? En cuotas 4 iguales de 500 pesos, ¿sí? Bien. Y lo importante es que vos me decís, pero se me juntan todas. Claro, pero bueno, ten en consideración que la factura del próximo mes no va a ser de 2.000 teóricamente porque las temperaturas tienden de acá hasta diciembre a ir disminuyendo y el consumo de gas, por ende, también va a disminuir un poco. Entonces vamos a pagar la cuota de 500 que tenemos que pagar, pero el gas no nos va a venir 2.000, nos va a venir un poquito menos. Claro. Y en octubre nos va a venir un poquito menos. Bien. Y seguimos la de 500. Y en noviembre... Claro, ya ahí hace calor. Y si no hace calor, amémonos más y apaguemos la calefacción. Y listo, y ahí ya nos empieza a venir menos. Exactamente, con el poncho todo tapado, congelado. Bien, entonces sí, adherir a este pago en cuotas. Está bueno, sí, es una buena medida que han tomado. La verdad que han considerado en ese sentido un poco la situación que apremia y pagarlo en cuotas está bien. Sí. Bien. Electricidad. Vamos, y tema luz, no más que decirte que está... Ojo con lo que vas a decir. No, se prevé un aumento. Anda, Lucas, anda. Se prevé un aumento, Renata, para lo que es facturas de luz, pero todavía no está decidido, no se ha resuelto esto. Máxime, Renata, teniendo ahora las elecciones tan pronto. Entonces están esperando a ver... Bien, una a nuestro favor, en campaña que no aumentan nada. Están esperando a ver cómo se resuelve el tema de las elecciones ahora intermedias y después de eso van a evaluar si se viene algún que otro aumento y veremos. Bien, pero ya va a pasar octubre, ya el gas lo vamos a tener más bajo porque no va, entonces bueno. Y vamos a tener que empezar a usar un poco más el aire acondicionado porque se viene el verano y el aumento No, gente, no. Hay que amarse más para evitar el frío y después, bueno, salir en remerita, musculosa. Sí. Porque si no hay casa. Tenemos que achicarnos. ¿Qué se va a hacer? Tenemos que achicarnos y cuidarnos un poco también del consumo. Pensemos aunque sea en el medio ambiente. Ahí está. Vamos con algo optimista. Sí, vamos a pensar un poco en el medio ambiente y que viene por ahí la movida nuestra. Bien, bueno Lucas, la verdad que un gusto que estés con nosotros y por supuesto invitadísimo como nuevamente siempre. Porque muchos temas y disfrutamos estos temas. Sí, la verdad que la pasamos muy bien, Renata. Gracias, Lucas. No, por favor, ustedes, muchas gracias. Para preguntas, consultas, ¿a dónde hacerlo? Sí, nos pueden escribir por Facebook, que siempre nos encuentran en la página del Estudio Jurídico Sanz, ahí en Facebook, y ahí están los datos nuestros también, del teléfono, dirección, nos pueden escribir tranquilamente por eso. Bien, por todas consultas. Gracias, Lucas. No, por favor, ustedes, Renata, muchas gracias. Nos vamos a otra pausa y enseguida volvemos.